Vale, pues buenos días a todos. Después de este puente largo, reemprendemos las sesiones diarias de la plataforma de diagnóstico por la imagen y tratamiento de Girona. Y hoy no tenemos uno, sino dos ponentes que vienen del Hospital Clínic y nos van a hablar del seguimiento de los tumores renales de pequeño tamaño. Están con nosotros Daniel Corominas y Tarek Ayami. Cuando queráis, podéis empezar. Muy bien, pues empezaré yo. Voy a compartir pantalla. Vale, ¿me confirmáis que está todo bien? Perfecto, se ve perfecto. Vale, genial. Bueno, soy Daniel Corominas, soy adjunto de radiología aquí en el Hospital Clínic de Barcelona, compañero de Tarek. Y ahora hará un par de años, un año y medio, publicamos dos artículos, uno en una revista de radiología y otro en una revista de urología, en relación a esto, la vigilancia activa de masas renales pequeñas. Toda esta idea surgió de la doctora Sebastià. Enviamos una comunicación a la RSNA y bueno, fue muy bien y hicimos este artículo que ahora os vamos a enseñar un poco, ¿no? Haciendo un poco de background, ¿no? Un poco de antecedentes, el hecho de que haya muchas más pruebas de imagen últimamente con las mejoras en el TAC, en la resonancia, por sobre todo el seguimiento de pacientes oncológicos o por otros motivos, ha hecho que aumente mucho la incidencia del carcinoma de células renales, ¿no? Como un hallazgo. Entonces, ¿qué es una masa renal pequeña? Una masa renal pequeña básicamente es un tumor renal de menos de 4 centímetros, que muchas veces, como decía, se detecta incidentalmente y que se le presupone un crecimiento lento ya de base y poco potencial de realizar metástasis o de extenderse a distancia, ¿no? Entonces, el título de esta charla es Vigilancia activa o Active Surveillance. Esto es otro manejo más, un manejo inicial de las masas renales pequeñas, como antes teníamos o tenemos aún la nefrectomía parcial, la nefrectomía radical o bien las terapias ablativas, y se basa básicamente en la monitorización del crecimiento de estas lesiones mediante estudios radiológicos seriados. Ya veremos qué técnicas empleamos, pero básicamente la definición es esta, ¿no? Y actualmente, como decía, es un manejo óptimo para el principio del seguimiento de estas lesiones renales pequeñas. Entonces, tenemos que definir qué es una masa renal localizada, ¿no? Una masa renal localizada es una masa que se limita al riñón, que no existe invasión perinéfrica, ni tampoco de la grasa del seno renal. Estas lesiones localizadas, se dividen en masas renales pequeñas, que son sobre todo de las que hablaremos en esta sesión, y masas renales grandes. Las masas renales pequeñas comprenden el T1A, el estallaje T1A del TNM, y son masas de menos de 4 centímetros limitadas al riñón. Por otro lado, las T1B y las T2 son masas de mayor tamaño. Las T1B de 4 a 7 centímetros y las T2 de más de 7 centímetros. Todas estas masas que se encuentran dentro de las localizadas se pueden vigilar activamente, como decíamos, tratar mediante terapia focal o con la cirugía, ¿no? Pero hay unas que son más indicadas o está más indicado hacer el seguimiento con vigilancia activa que las otras. Y estas son las masas renales pequeñas. Esto se debe a que su crecimiento anual es pequeño, se les presupone de 1 a 3 milímetros por año y tiene un potencial metastásico muy bajo, de 1 al 3%. Por otro lado, las masas renales grandes tienen un crecimiento anual de 4 a 8 milímetros año y un potencial metastásico del 4 al 6%. Esto las hace un poco menos indicadas, ya que pueden ser más agresivas que las masas renales pequeñas para realizar seguimiento. Como indicación para este seguimiento, para realizar una vigilancia activa, la Asociación Americana de Urología dice que los indicados para este seguimiento son lesiones de menos de 2 centímetros con pacientes que presenten un riesgo en la intervención que sobrepase el propio riesgo oncológico que produce la neoplasia o por propia elección del paciente. Por otro lado, la Asociación Americana de Oncología tiene unas indicaciones absolutas y otras relativas para este seguimiento. Dice que las absolutas son que el riesgo anestésico sea alto y la esperanza de vida menor de 5 años para el paciente, y unas relativas en que la lesión sea menos de 1 centímetro, que después de la cirugía o la nefrectomía parcial también el riesgo de insuficiencia renal crónica sea alto y que la esperanza de vida del paciente sea menor a 10 años. Como resumen y englobando un poco todo esto, la idea de esta vigilancia activa es que se le ofrezca a pacientes que presentan múltiples comorbilidades, que tengan una esperanza de vida limitada o un riesgo perioperatorio muy alto.
¿En qué pacientes no vamos a ofrecer esta vigilancia activa, ¿no? ¿En qué pacientes está contraindicado seguir un tumor renal que hemos encontrado en un seguimiento, por ejemplo, de otra cosa, ¿no? Obviamente, masas renales benignas, no tiene sentido. En masas renales con bordes irregulares, porque presuponemos que estas ya son agresivas y por tanto tienen un comportamiento que no podremos controlar mediante seguimientos, que el paciente ya tenga una diseminación a distancia con metástasis o afectación vascular, por ejemplo, o por la propia elección del paciente. Aquí hay algunos cuantos ejemplos de lesiones que no deberían seguirse. Aquí la primera, por ejemplo, un quiste simple, que claramente es una lesión benigna, ya que tiene unas unidades Hounsfield entre -10 y 20. Un quiste hemorrágico con unas unidades Hounsfield de más de 70. O una masa TSTC, too small to characterize, que el tamaño de la lesión implica que es el menos del doble del grosor del corte de la técnica de imagen. También tenemos imágenes de un quiste Bosniak 1 diagnosticado por Zeus, que es una lesión benigna y por tanto no debe seguirse, o un quiste Bosniak 2 también estudiado por Zeus, donde no se ve captación de los septos de la lesión. Estas dos imágenes son para objetivar un poquito lo que es una lesión que se encuentra definida, una lesión con bordes muy bien definidos, muy finos y de pequeño tamaño. Por otro lado, aquí vemos una lesión de márgenes mal definidos, como espiculados, y que incluso infiltran la grasa perinéfrica y en este caso de aquí también el seno renal, ¿no? Lo que decía el doctor Pedraza antes, ¿qué papel tiene la biopsia en el seguimiento de estas masas, ¿no? Y también lo contará Tarek más adelante. Hay múltiples estudios que han intentado correlacionar características radiológicas con características histológicas de las lesiones renales pequeñas. Y el problema es que no han tenido mucho éxito. Obviamente, las lesiones quísticas y las lesiones grasas, como el angiomiolipoma, tienen características radiológicas muy claras y una histología claramente benigna, y estas no debería hacerse nada, pero hay otras masas que no pueden predecirse 100% por imagen. Un 25% de las masas renales pequeñas son benignas, como el oncocitoma y el adenoma metanéfrico, y hay otro 25% son malignas con potencial metastásico limitado, que estos dos tipos de lesión son las que nos interesaría seguir, ya que no van a crecer mucho, ¿no? Son las que entrarían en vigilancia activa. Aún así, el único parámetro que nos determina la agresividad sin hacer biopsia sería el ratio de crecimiento, el growth rate, que es algo que calculamos y que os contaremos a continuación. Por tanto, la biopsia, como decíamos antes, está indicada exclusivamente si el resultado de esta va a alterar el manejo del paciente. Y la Asociación Europea de Urología lo que recomienda es realizarla previo o justo en el momento de hacer un tratamiento ablativo o empezar una terapia sistémica, y no la recomienda, al menos no la aconseja, para el inicio de una vigilancia activa. Vale, este es el protocolo de vigilancia que proponemos para masas renales sólidas pequeñas. Pongámonos en el caso que encontramos en un estudio de TAC o de resonancia una masa renal pequeña y empezamos a hacer un protocolo de vigilancia activa. Haremos TAC con contraste durante los 3-6 primeros meses hasta los 2-3 años. Esto es así, este control tan estrecho de tiempo, ya que no conocemos aún el potencial de agresividad de esta lesión. No sabemos cuánto va a crecer, no sabemos cómo va a crecer, ni sabemos qué potencial metastásico tiene, ¿no? Entonces, al cabo de estos 2-3 años podemos espaciar estos seguimientos y hacerlos de forma anual hasta los 5 años. Al final de estos 5 años de seguimiento, ya llevamos 7-8 años de seguimiento, hay 3 situaciones en las que nos podemos encontrar. Que la masa sea estable en tamaño durante esos 7 años, por tanto podemos o bien discontinuar el seguimiento o bien espaciar los controles. Podemos encontrar que esta masa crezca, pero que crezca a una velocidad que no sea peligrosa, ¿no? Que no nos demuestre agresividad. Entonces podríamos seguir el seguimiento de forma anual. O se podría dar la situación que el paciente progresara, y aquí entra en juego los comités multidisciplinares con urólogos, oncólogos, para evaluar una actitud a seguir, ¿no? Entonces, como decíamos también antes, a partir de los 2-3 años de seguimiento está la posibilidad de sustituir la técnica de imagen, ya que podemos cambiar el TAC con contraste por el uso de ecografía o resonancia magnética, ya que hay estudios comparativos que realmente no muestran diferencias en el tamaño, en la medición, en estas 3 técnicas de imagen. Como recomendaciones ya para el manejo de estas lesiones y para su medición, recomendamos medir la lesión en el mismo plano, en la misma dirección y, si es posible, en la misma fase de contraste del TAC, ¿no? Y recomendamos la fase nefrográfica para que haya una reducción de la variabilidad interobservador.
Un truquito aquí también que yo creo que es importante y que al menos hasta que no lleguen los programas que automaticen esto, que es importante, yo creo que es guardar una captura de pantalla del lugar donde hemos realizado la medición, guardarlo en el PAX y allí que el radiólogo que pueda hacer el siguiente control del seguimiento pueda ver dónde se ha hecho la medición y que la medición sea lo más superponible posible con los controles que se vayan haciendo, ¿no? Vale, el cálculo del crecimiento, hay varias maneras de calcular el crecimiento. Por ejemplo, podremos medir el diámetro máximo del tumor, pero lo que hemos visto que se correlaciona mejor con la agresividad del tumor es el ratio de crecimiento anual o lineal growth rate. El cálculo de esto es muy sencillo. Lo que hacemos es, medimos el diámetro en centímetros de la lesión que estamos estudiando, le restamos el diámetro en centímetros del precontrol previo, dividimos entre la diferencia de meses entre ambos controles y multiplicamos por 12. Esto nos da el lineal growth rate en centímetros por año y esto nos marca muy bien la agresividad del tumor. Otras opciones serían el cálculo de área o el cálculo de volúmenes. Hay varios programas que lo pueden calcular, como estos ejemplos que hay aquí abajo, pero hemos encontrado que este cálculo del crecimiento mediante el ratio de crecimiento es el más óptimo. ¿Cuándo se acaba la vigilancia? ¿No? La vigilancia se acaba sobre todo cuando el tumor progresa. Entonces, según la Sociedad Americana de Oncología, esto es cuando el tumor supera los 4 centímetros o cuando el growth rate es mayor a 0,5 centímetros por año. En cambio, la americana lo que nos dice es este growth rate por encima de 0,5 por año, un tumor de más de 3 centímetros, superar el umbral del T1A en el estadiaje o la aparición de metástasis, ¿no? En cualquier momento, esto es importante recalcar, que el paciente puede decidir pasar de la vigilancia activa, ya que esto no es un watchful waiting, no estamos esperando a no hacer nada, sino que estamos esperando a ver cómo reacciona este tumor para luego tomar otra alternativa en caso de que sea necesario. El paciente puede decidir en cualquier momento pasar de la vigilancia activa a un tratamiento activo. Vale. Hay dos casos específicos, ahora os los voy a comentar. Estábamos hablando hasta ahora de lesiones sólidas y ahora vamos a hablar de las lesiones quísticas. Las lesiones quísticas está muy claro y está muy estandarizado la clasificación de Bosniak, en la que el Bosniak 1-2 sabemos que el potencial metastásico de malignidad es del 0%, las Bosniak 2F, perdón, tienen un 5% de posibilidad de malignizar. Y después tenemos típicamente las Bosniak 3 y las Bosniak 4. Las Bosniak 3 con un potencial maligno del 50-70% y las Bosniak 4 de un 95-100%. Pero hemos visto, o se ha visto en series de vigilancia activa en este tipo de lesiones, sobre todo en Bosniak 3, que no hay un claro crecimiento lesional en todas estas lesiones. Por tanto, ahora mismo se está realizando nefrectomía en pacientes Bosniak 3 y Bosniak 4. Pero hemos visto en estas series, o se ha visto en estas series, que la clasificación Bosniak 3 podría subdividirse en dos grupos según su agresividad. ¿De acuerdo? Hay un Bosniak 3 que se parece más al Bosniak 2F, por tanto con un potencial maligno más pequeño, que serían las Bosniak 2S, que se caracterizan por solo tener septos captantes, y estas se podrían entrar en vigilancia activa o tendremos más motivos o motivos de peso para llevarlas a vigilancia activa. Y por otro lado tenemos las Bosniak 3N, N de nodularidad, que se caracterizan por tener nódulos, y estas tienen un comportamiento más similar al Bosniak 4 y por tanto no tendremos tantos motivos para ponerlos en vigilancia activa y podríamos hacer una nefrectomía, por ejemplo. Vale, este es el algoritmo que proponemos para el seguimiento de lesiones quísticas, pero básicamente es lo que os estaba contando. Las lesiones Bosniak 1 y 2 no son necesarias de seguir. Las 2F, según su complejidad, las podemos seguir durante más o menos tiempo, durante 2 años las menos complejas, durante 7 años las más complejas, y las 3 y 4 depende. Es lo que estamos comentando ahora, depende de estas nuevas clasificaciones. Lo importante de esta diapositiva y lo importante de recalcar de aquí, y a diferencia de las lesiones sólidas, es que el tamaño de la lesión no es lo importante. El tamaño de la lesión, cuando es quística, no está tan relacionado con la agresividad. Aquí hay una serie de factores que son las que nos dan la progresión. Cuando aparecen estas características es cuando podemos pensar en progresión y no tanto en el crecimiento de la lesión. Estas son básicamente el engrosamiento de los septos de la lesión o de las paredes del quiste, la aparición de nódulos sólidos o cambios en las captaciones de contraste de sus características, ¿no? Muy bien.
La Zeus nos gusta mucho aquí en el Hospital Clinic, la ecografía con contraste ha demostrado que es superior al TAC en el diagnóstico de malignidad de lesiones quísticas complejas. Nos ayuda mucho también en el follow-up de las lesiones Bosniak 2, que es como las realizamos aquí. Y también, como decía antes, para reclasificar quistes hemorrágicos de más de 3 centímetros, que se clasifican por TAC como Bosniak 3 y se pueden reclasificar a Bosniak 1 o 2 por Zeus, dando a entender que eso no era un nódulo captante, ¿no? El último punto que os voy a exponer es cómo manejamos las lesiones multifocales, ¿no? Estos pacientes que tienen más de un tumor en el riñón o en los dos riñones, ¿no? Tanto de unilateral como bilateral. Un par de conceptos así básicos de antes: un tumor metacrónico o tumores metacrónicos son los que aparecen en distintos momentos. Por otro lado, los sincrónicos tienen una aparición entre ellos de menos de 6 meses de diferencia. Hay varios tipos, bueno, hay 2 tipos de afectación multifocal. La multifocal esporádica, que las manejaremos como si fueran masas renales pequeñas, igual que las masas sólidas que os he contado. Y en cambio tenemos los síndromes genéticos. Aquí no hay mucho consenso, ya que estos síndromes genéticos hacen que las lesiones aparezcan en una edad más temprana del paciente y que estos presenten mayor propensidad a la aparición de lesiones meta y sincrónicas. Por tanto, son pacientes jóvenes que requerirán múltiples cirugías o intervenciones sobre sus riñones, y entonces su manejo es algo más complicado. Aquí hemos intentado resumir un poco los diferentes tipos de síndrome. Hay síndromes como el von Hippel-Lindau o el Bier-Vogt-Dubé, que hacen tumores que son agresivos, pero no son tan agresivos y podemos meterlos en vigilancia activa. Y entonces la única diferencia con las lesiones individuales es que los seguiremos hasta los 3 centímetros, no hasta los 4 centímetros como seguíamos a las lesiones individuales, ¿no? Por otro lado, hay otros síndromes como el síndrome de Ritt o el síndrome de succinato deshidrogenasa, que tienen lesiones que con menor tamaño presentan un comportamiento más agresivo. Por tanto, estos irán directamente a cirugía o a tratamiento activo y no los podemos poner en vigilancia. Como conclusión de mi charla, la vigilancia activa es otra opción más de manejo de las lesiones renales pequeñas. El radiólogo juega un papel muy importante, yo creo, y se deben establecer unas guías y unos estándares de seguimiento. Que las lesiones quísticas multifocales requieren un abordaje específico diferente que el de masas sólidas individuales, y que son muy importantes los comités multidisciplinares en el que estén incluidos oncólogos, radiólogos, anatomopatólogos y cualquier profesional que esté implicado en este tipo de lesiones. Y con esto os dejo con el doctor Ajami, que hará un abordaje desde el punto de vista de un neurólogo. Muchas gracias. Vale, gracias, Dani. ¿Se me oye, verdad? Sí. Vale, perfecto. Un segundo. Entonces, después de que Dani nos haya explicado cómo hacer la vigilancia activa, lo que voy a centrar sobre todo es el por qué hacer la vigilancia activa. Entonces explicaré pues, datos histológicos, biológicos y genéticos relacionados con la masa renal pequeña, qué consecuencias y resultados oncológicos tenemos en cuanto al seguimiento de esas masas renales pequeñas y cómo influyen en el estudio que vamos a hacer a lo largo del seguimiento de esas masas renales pequeñas. Que cada vez se utiliza más la vigilancia activa en el manejo de las masas renales pequeñas, aquí en morado, con los años, porque cada vez entendemos esa opción como en el manejo de las masas renales pequeñas. Y cada vez está más en debate y es un tema bastante joven que se habla cada vez más en los congresos urológicos. Y la pregunta es, ¿por qué elegir la vigilancia activa? Bueno, por un lado sabemos que el tratamiento activo tiene su comorbilidad y por otro lado sabemos que esos tumores pequeños tienen un carácter indolente que a veces tratarlos se podría considerar como un sobretratamiento y el paciente no va a necesitar ese tratamiento de esa lesión que no le va a hacer daño. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver si comparamos la mortalidad por tumor renal en negro y mortalidad por otras causas en gris, vemos que a mayor edad y cuanto más pequeña es la lesión,
la mortalidad por el tumor renal nunca va a superar la mortalidad por otras causas. Y para el estudio de esas masas renales pequeñas, pues tenemos series, tenemos series sobre todo de dos fuentes, una desde Toronto y otra es de Estados Unidos con el registro DISCERN, que se diferencian pues bueno, algunas características que luego iremos viendo. Entonces, ¿es segura la vigilancia activa para las masas renales pequeñas? Pues sí, como podemos ver aquí en esta gráfica comparando la supervivencia cáncer específica de esos pacientes con tumores renales pequeños, comparando la vigilancia activa con tratamiento activo, vemos que la supervivencia es casi igual, pero sí que la supervivencia global es diferente, que es menor para la vigilancia activa, sobre todo porque estamos seleccionando pacientes con más comorbilidad y tienen mayor supervivencia global. Entonces, ¿qué sabemos en cuanto a la patología de las masas renales pequeñas? Bueno, sabemos que los tumores pequeños, por ejemplo, de 0 hasta 4 centímetros, si los operamos, el porcentaje de tumores que son realmente benignos puede llegar hasta el 20%. Es decir, el 20% de sus pacientes la cirugía no ha sido imprescindible porque eran benignos. Y de los malignos, el 85% son de bajo grado. Entonces, conclusión, bueno, sí que podemos considerar que la vigilancia es una opción a valorar en las masas renales pequeñas de bajo potencial maligno, siempre y cuando teniendo el estado general del paciente. Y la pregunta es, ¿cómo podemos predecir ese bajo potencial maligno que presenta esa lesión en ese paciente y por lo tanto le podemos ofrecer la vigilancia activa como alternativa al tratamiento activo o incluso para demorar ese tratamiento activo? Bueno, pues tenemos dos herramientas. Una es la histológica, mediante la biopsia renal, y otra es la radiológica. Y las que como urólogos somos más reacios a indicar una biopsia, porque bueno, siempre habíamos oído pues, bueno, de riesgo de sangrado, riesgo de siembra tumoral, y las que revisando la literatura ese riesgo es casi el 0%, es un riesgo que no existe, o muy, muy, muy bajo. Sabemos que la biopsia renal tiene su alta especificidad y sensibilidad. Sí que hay un porcentaje, un 14% de biopsias no diagnósticas. Las biopsias tienen una alta precisión para distinguir qué subtipo tumoral, pero sí que para distinguir el grado tumoral pues no es tan tan precisa. Y sabemos que el problema que tienen las biopsias renales es distinguir lo que es un oncocitoma y un tumor cromófobo, porque histológicamente la biopsia se parecen. Y en cuanto a la heterogeneidad del tumor, sabemos que el tumor renal es heterogéneo dentro de sí. ¿Por qué? Porque, pues bueno, si estudiamos el mapa mutacional, sabemos que pues bueno, el tumor surge a partir de una mutación y luego se irá ramificando, generando distintas áreas genotípicamente diferentes. Y esto influye en el resultado de la biopsia. Pero sabemos que si biopsiamos una masa renal pequeña, esa biopsia va a ser más representativa, por un lado, porque el tamaño es más pequeño, y por otro lado, sabemos que las masas pequeñas tienen menos heterogeneidad dentro de ese tumor, tienen menos copias mutacionales. Entonces, ¿qué utilidad tiene la biopsia? Pues bueno, puede tener utilidad en cuanto a la toma de decisión terapéutica. Por ejemplo, el paciente está dentro del seguimiento y presenta un cambio, por lo tanto vamos a cambiar de actitud. O otra tendencia es, ¿por qué no hacemos la biopsia desde el principio? Pues bueno, esas son tendencias, son los que reflejan la diferencia entre Canadá y Estados Unidos. En los registros de Toronto, la tasa de biopsia alcanza hasta el 55%. Ellos recomiendan la biopsia desde el principio, pero en los americanos, por ejemplo, con el registro DISCERN, pues es solo hasta el 6%. La indica muy poco y para ellos la biopsia no es imprescindible desde el primer momento. Entonces, ahora pasamos de la histología y qué datos radiológicos nos vamos a guiar el seguimiento, que ya comentó Dani. Uno de ellos es el tamaño tumoral. Sabemos que cuanto mayor es el tumor, es más probable que tenga características histológicas más agresivas. Por lo tanto, nos quedamos más tranquilos haciendo una vigilancia de tumores menos de 4, incluso menos de 2 centímetros.
Y por otro lado está la cinética de crecimiento tumoral. Sabemos que las masas renales pequeñas crecen lentamente, o incluso la mayoría no crecen. Y solo pocas crecen más de 5 milímetros anuales, el 17%. Y este umbral, de 5 milímetros anuales, es el que hemos establecido para decidir que este paciente tenga que salir de la vigilancia activa. Y también podemos ver en esta gráfica que la mayoría de las lesiones crecen al principio y van a salir antes de la vigilancia activa, y mientras la mayoría van a seguir estable a lo largo del seguimiento. Ya para ir finalizando, entonces hemos hablado de la histología, luego de la radiología. ¿Hay alguna correlación entre ambas? Pues bueno, esto lo han mirado los canadienses, son los que les gusta hacer la biopsia al principio, y han visto que pues bueno, el tamaño tumoral, perdón, la cinética de crecimiento tumoral, pues sí que varía entre los subtipos histológicos. Por ejemplo, podemos ver que las células claras crecen más rápido que otros tipos de tumores. Y esto puede, pues bueno, ayuda a personalizar el tipo de seguimiento que vayamos a hacer a esas lesiones. Ya les damos la etiqueta de antes de que este es un de células claras, por lo tanto, igual hay que hacer un seguimiento un poco más estrecho. Y pasando de la histología a la genómica, entrando en la radiogenómica, que esto está ya ahora en desarrollo, pues bueno, viendo las mutaciones, ¿qué mutación pues puede predecir el crecimiento? Pues bueno, en este trabajo han podido ver que mutaciones con BAP1, pues esas lesiones crecen más rápido comparado con mutación de MET o de FLCN, que es el típico oncocitoma, o el MET, que es típico del papilar. Entonces, bueno, hemos hablado de la vigilancia en Toronto, la vigilancia en Estados Unidos, también tenemos la vigilancia nuestra, que le hemos podido plasmar en un paper que hemos sacado hace poco, en conjunto con, entre radiología y urología, donde la verdad es que, pues bueno, los resultados son semejantes con las demás series, ¿no? La tasa de crecimiento de las lesiones más de 5 milímetros anuales es el 14%, ¿no? Es similar a otros trabajos. Y la mayoría crecen al principio bueno, los que crecen al principio, los que crecen lo hacen al principio y la mayoría se mantienen estables. Y casi el 80% de los pacientes van a seguir en vigilancia activa y por lo tanto hemos ahorrado una cirugía innecesaria, un tratamiento activo innecesario a esos pacientes que están en vigilancia. Entonces, ya para acabar, para la toma de decisión en las masas renales pequeñas siempre tenemos que tener en cuenta lo que es con lo que son las características del paciente, la radiómica, sobre todo el tamaño tumoral y el tasa de crecimiento, y cada vez se está incorporando más lo que es la histología mediante la biopsia. Y luego tenemos herramientas en el futuro, pues lo que es la radiómica más avanzada o la biopsia líquida o la biopsia más avanzada. Entonces, como conclusión, sí que la vigilancia es una opción segura en pacientes seleccionados. Cada vez está aumentando lo que es la utilidad de la biopsia renal, y sí que tenemos que trabajar sobre qué herramientas nos van a ser útiles para el seguimiento de esas lesiones. No solo el tamaño, no solo la tasa de crecimiento, sino tenemos que buscar otras herramientas. Y muchas gracias. Vale, muchas gracias, Daniel y Tarek, por esta interesante presentación, muy clarificadora. Ahora, si os parece bien, tenemos toda una serie de preguntas que os voy a trasladar y las podéis contestar indistintamente, ¿eh? Daniel o Tarek, quien se crea más capacitado. Hay una serie de preguntas muy técnicas que quizás más dirigidas a Daniel, ¿no? Por ejemplo, las técnicas avanzadas de ecografía, como la elastografía, pueden ser útiles en la valoración de pacientes con tumores renales de pequeño tamaño. Sí, bueno, la evaluación inicial realmente es, nosotros le realizamos por escáner. La elastografía probablemente no tenga mucho valor en el sentido de intentar buscar si hay diferencias o es un tumor más agresivo que otro, realmente porque ni con escáner ni con otras técnicas de imagen lo hemos conseguido, que es lo que comentábamos antes, y de aquí la duda esta, ¿no? De si es necesario hacer biopsia o no. Realmente la elasto por ahora, igual que las técnicas de textura del escáner, no han demostrado que diferencien, ¿no? Tumores
con un gran potencial de malignidad o con otros tumores con potencial de crecimiento más lento. Y está todo el tema que estamos estudiando y que hemos estudiado con el trabajo que han hecho también los urólogos con nuestra colaboración. Muy bien. Salva os pregunta también si se puede hacer la resonancia sin contraste en el seguimiento. Sí. Bueno, yo eso creo que pacientes. me toca contestarlo a mí. Sería ideal realmente porque con que el TAC diagnóstico sea con contraste o con Zeus y luego, sabiendo que eso ya es una masa que vamos a seguir, lo que nos importa es el tamaño. Podemos ahorrarnos el contraste en este caso. Sí, yo creo que eso es una buena opción para pacientes nefrópatas sobre todo. Y sobre las secuencias de difusión, perdona, Estefanía. No, imagino que también vale para los seguimientos con TAC, ¿no? O sea, no solo exacto. con reso. O sea, la diferencia de las estructuras con TAC sin contraste es un poco más limitado y nos gusta hacer seguimientos con TAC con contraste porque sí podemos definir también los cambios que puede haber en la lesión, pero la resonancia yo creo que nos aporta un poquito más a la hora de diferenciar tejidos, ¿no? Pero lo ideal sería un TAC con contraste, eso sí que lo hemos dicho. Salva pregunta si las secuencias de difusión por resonancias también pueden ser útiles en estos casos. En el diagnóstico seguro. El problema de aquí es que esto es un seguimiento y lo que no necesitamos tanto saber si este tumor es una cosa o la otra, sino ver cómo va evolucionando para saber su potencial de malignidad, pero seguro que sí. Vale, la última pregunta así más técnica es, Salva pregunta sobre el TAC de doble energía, el TAC dual. Si crees que va a tener algún... El TAC dual nos da información sobre la captación y esto yo creo que es algo interesante de cara al futuro para intentar hacer lo que estamos intentando hacer, ¿no? Que es correlacionar una histología con una imagen, ¿no? Con una prueba de imagen. El TAC dual nos da información sobre la captación, sobre todo con los mapas de yodo, y yo creo que sería interesante de cara al futuro potenciar esto y ver si hay alguna cosita más, ¿no? Que nos pueda aportar para correlacionar histologías con radiología. La siguiente pregunta es, cuando estás haciendo el seguimiento de nuestros pacientes, ¿cuál es la indicación de hacer la biopsia? ¿En qué momento os planteáis biopsiar? Nosotros aquí no hacemos biopsia, no hacemos como en Canadá. Esto quizá Tarek nos puede decir algo, pero en principio nosotros no hacemos biopsia. Sí, efectivamente, porque cuando ya vemos que la lesión crece más de 5 milímetros anuales, ya creemos que ya tienen puntos de que va a necesitar un tratamiento activo. Por lo tanto, ya hacemos o la biopsia antes de hacer la ablación o si no, directamente vamos a intervención quirúrgica. Sí que en casos dudosos, por ejemplo, al principio, por ejemplo, si hay sospecha de que la lesión sea inflamatoria o incluso si hay metastásica de otro sitio, pues sí que se hace la biopsia desde el principio. Pero hacer la biopsia, pues bueno, sobre todo hemos de evaluar riesgo-beneficio y sobre todo si nos va a cambiar el manejo o no. Vale, y luego os pregunta también Salva, ¿cuál crees que es el valor de la biopsia líquida en el seguimiento de estos pacientes? Bueno, yo creo ¿Tienes que... experiencia o...? Yo no tengo experiencia en ello, pero en un futuro supongo que con el análisis del microRNA, igual que con el cáncer de pulmón, puede ser interesante, sí. Pero esto yo creo que nos queda un poquito, ¿no, Tarek? Sí. Bueno, hay datos que se están publicando sobre, pues bueno, estudio de orina, estudio en sangre de lo que contaba Dani de microRNA, pero bueno, aún no hay nada sobre, ¿no?, en la práctica clínica. Pero sí que pues bueno, esto sí que podría ser interesante para encontrar herramientas para ver qué lesiones van a crecer más o qué lesiones van a crecer menos. Pero aún en el momento actual no hay ninguna utilidad. Muy bien. La siguiente pregunta hace referencia a las técnicas de ablación tumoral guiada por imagen. Salva os pregunta qué técnica de ablación tumoral, la radiofrecuencia, microondas o crioablación, ofrece mejores resultados y menos efectos adversos. Aquí, al menos, nosotros hacemos poca radiofrecuencia, que es lo que hacemos. Pero yo he visto, y a mí me gusta mucho personalmente la crioablación, porque ofrece quizá mayores rangos de ablación y además va muy bien para lesiones que se encuentran cerca del seno renal
ya que protege bastante con el frío, con el bolt que se crea. Y además es bastante seguro, o se pueden hacer técnicas para calentar con suero la vía urinaria y proteger la vía. A mí me gusta mucho la crioablación. Es algo personal, pero a mí me gusta mucho. Bueno, Dani, en el servicio de génito urinario, ¿no? De radiología, solo, pues bueno, que yo sepa, solo, ¿no? Hacéis la radiofrecuencia, sí. Y sí que se indica, pues bueno, para lesiones menos de 3 centímetros, sobre todo, y que sean, pues bueno, ¿no? Exofíticas en la valva posterior y no en la valva anterior, pues claro, ¿no? Depende de la posición donde está la lesión. Muy bien. Y la última pregunta hace referencia a los inconvenientes de la vigilancia activa. ¿Cuáles son, a vuestro parecer? ¿Hay riesgo de sobretratar el hecho de seguir a los pacientes? Bueno, Al revés, el objetivo de la... exacto. Yo creo que perdona, Tarek, yo creo que la idea es esa, ¿no? Es al revés. Sí, sí, sí. El objetivo de la vigilancia es, al revés, evitar, ¿no? Lo que es el sobretratamiento, ¿no? De esas lesiones, como de que en las series, ¿no? El 80% de esas masas renales pequeñas no van a crecer y hemos ahorrado la intervención en esos pacientes. Sobre todo se están estudiando en pacientes con cierta comorbilidad que queremos evitar la cirugía, pero ¿por qué no aplicarla en pacientes más sanos o más jóvenes? Bueno, ahí está la pregunta del futuro, ¿no? Pero sí que el objetivo de la vigilancia es siempre ahorrar la intervención y tratamiento activo que no va a ser necesario en esos pacientes. Bueno, yo quería preguntar cuál es el grado de aceptación de la vigilancia activa por parte del paciente, ¿no? El hecho de saber que tienes un tumor y que el médico te está planteando no hacer nada y lo vigilando. Hay muchos pacientes que os piden, no, yo quiero que me lo quiten o quiero que me lo traten de entrada. Sí, la es muy buena pregunta. Veo muchos pacientes con tumores renales y lo que les explico, mira, tenemos nuestra experiencia, las que es una experiencia muy buena, ¿no? De pacientes, las que la mayoría no van a necesitar ese tratamiento. Y los pacientes, las que lo entienden perfectamente, si lo explicas bien y le explicas que ese tumor lo vamos a seguir encima pues cada 6 meses y en el momento que veamos que vaya a crecer, pues sí que saltamos alarmas, pero si se mantiene igual, pues ahí se quedará. Y los pacientes las que lo aceptan bastante bien y lo entienden bien y sí, sí, están conformes. Sí, sí. Vale, pues no hay más preguntas. No sé si Estefanía, como especialista del Trueta, quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Bueno, yo sobre todo era comentar que en realidad se está siguiendo la línea clásica que ya se venía, ¿no? El tratamiento clásico de los tumores renales siempre había sido la nefrectomía, ¿no? Después se ha tendido a buscar una nefrectomía más conservadora, a lo mejor una nefrectomía parcial, etcétera. Luego han aparecido técnicas un poco más de ablación, radiofrecuencia que todavía conservan más la función renal. Y esto es un poco siguiendo la tendencia, ¿no? Que realmente ya se estaba buscando el preservar la función renal al máximo y que a lo mejor los tratamientos, ¿no? Un poco respondiendo a la pregunta también de Salva, la última, ¿no? Si esto hay riesgo de sobretratamiento, pues es justamente lo que se lleva intentando evitar, ¿no? Con las líneas, con la tendencia que se está viendo, ¿no? Con los últimos años de pasar de una cirugía que era quitar el riñón completo hasta ahora, que ahora se plantea la vigilancia. Que es muy interesante, la verdad, el trabajo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tony, si quieres hago ya, bueno, primero de todo, gracias Tony por tu excelente moderación, gracias Estefanía por tu tus comentarios y después gracias a vosotros Dani y Tarek porque ha sido muy interesante. Yo hago siempre un resumen al final muy pequeño, me he acordado como del número 4 y el número 5, en el sentido de que identificamos tumores renales pequeños, menos de 4, hallazgo incidental, ¿no? Pero que hay que actuar sobre ellos y sobre todo lo que habéis dicho muy bien los dos. Si vemos crecimiento más de 5, vamos a actuar. ¿Vale? Habéis dicho que la vigilancia activa sobre todo se puede hacer con TAC, pero también con eco y con reso. Habéis dicho que lo importante no es el tamaño, sino lo que importante es el ratio de crecimiento. Habéis enseñado la fórmula y habéis dicho que en caso de lesiones multifocales y quísticas, pues tengamos en cuenta, ¿no? Y habéis dicho que es lo mejor para evitar sobretratamiento de este paciente. Este es un resumen muy resumido. No sé si Dani o Tarek tenéis que hacer algún muy acertado, comentario. no, muy buen resumen. Muy perfecto. Vale, pues si queréis un poco
Gracias a los dos y solo recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Juan Antonio Hernández Ponce del Hospital Universitario de Canarias, que nos va a hablar de la valoración de la radiografía de tórax en pacientes neonatales. Estáis todos invitados. Nos vemos mañana. Gracias, Tarek, Dani, Estefanía y Tony. Hasta luego. Que tengas buen día. Muchas gracias. Venga, Dios, buenos días a todos. Adiós.